Buenas hermanas y hermanos, bienvenido de nuevo a Caminando Bajo el Poder del Espíritu Santo. Espero que tú, sí que me estás viendo, te hayas mantenido fuerte en el Señor y en la presencia del Señor. Tu casa que esté bendecida. Y hoy vamos a seguir como una pequeña continuación el video que hicimos ayer. Si no miraste el video de ayer, te recomiendo que lo mires porque te vas a quedar como entre medio de la explicación de lo que vamos ahora a la segunda parte. Y el mensaje de ayer fue pecado, tiempo de ser libre. Te recomiendo que mires ese video y después mires este video. Y si los que comenzaron a ver el video de ayer y están viendo este video, vamos a ver un poquito más versículos bíblicos del arrepentimiento. Ayer miramos qué era lo que causaba el pecado, algunas de sus consecuencias, y ahora vamos a ver un par de versículos bíblicos de arrepentimiento y cómo podemos arreglar esa brecha que a nosotros tener pecado, ¿verdad? Se lastima la relación que tenemos con el Señor y mucho más. No solo la relación, sino la comunicación, la amistad, su presencia, su cuidado, su protección, su provisión. Todo de esas cosas son tocadas y apartadas de nosotros cuando nosotros nos damos al pecado. Que fue el mensaje de ayer, un mensaje muy poderoso, pero entiendo que mucha gente está en pecado, ¿verdad? Y a veces no quieren salir del pecado. ¿Por qué? Porque les conviene, a veces les trae dinero, a veces les trae satisfacción. Y te lo digo yo con mucho cariño como tu hermana en Cristo, porque por experiencia cuando yo estaba en pecado en mi vida, lo menos que quería era, como lo dije ahí en el video, era estar mirando videos cuando estaba en mi teléfono y me salía algo de pecado, como que sentía que me daba un poquito de taquicardia o algo, porque el Señor poco a poco confronta a nosotros con cosas así, aunque nosotros lo miremos y no le toquemos para mirar el video. Simplemente el hecho que nosotros lo miramos y sentiste algo en ese momento, hay un tipo de convicción que comienza a pasar en tu corazón. Y cuando tú comienzas a ignorar la convicción del Espíritu Santo, comienzas a ignorar el Espíritu Santo, Él te da a todos esos deseos. Y cuando te da esos deseos, que hay un versículo bíblico, es muy peligroso estar en ese estado. Porque de verdad que ya no tienes ninguna protección del Señor en absoluto. Una mente reprobada, creo que reprobate mind en inglés se dice, no sé cómo se dice en español, una mente reprobada, que ya el Señor te da esos deseos. ¿Quieres tenerlos? Entonces Él ya te va a dar esos deseos porque ya te ha dado mucho, como decir, muchos pequeños jaladas de orejas a través de un video de una hermana, de un hermano que te quiso dar y con cariño, ¿verdad? Pero no lo recibiste. ¿Por qué? Porque confrontaba el pecado y el pecado nadie quiere que sea confrontado. Hoy vamos a ver el arrepentimiento y el Salmo 51. Esto es lo que es el mensaje del día de hoy, que siguiendo ayer. Y te recomiendo, por el amor de Dios, estamos terminando el año y muchos de estos mensajes que hemos estado dando, si miras la lista de los mensajes que he estado dando en las últimas semanas, han sido de aviso para que el pueblo de Dios se arrepienta para las cosas que vienen. El 2025 va a ser un año muy brutal para muchas personas que el Señor les ha dado chance y muchos comenzarán a hacer cosas buenas, muchas mirarán las bendiciones del Señor, pero para muchos es como decir la furia, es el judgment del Señor para muchas personas. El Señor está queriendo, y yo entiendo por qué me tiene plantada en estos mensajes uno tras otro, arrepentimiento, deja esto, deja esta maña, deja esto, porque Él quiere, Señor, que entres el año nuevo con Él, tu relación restaurada con Él, para que Él pueda comenzar a restaurar muchas cosas en tu vida. Entiendo, el Señor es todo en orden, todo lo hace en orden, y entre más me das más mensajes y los mensajes que Él escoge, me doy cuenta el camino que Él está llevando. Y muchos de estos mensajes son para mí, porque el año que viene, cuando yo comienzo a mirar estas cosas y mirar a mi alrededor, mucha gente que miraron estos videos no van a poder decir, nadie me explicó, nadie me dijo nada. Ahora, que no lo quisiste recibir porque estabas en el pecado y no tuviste la valentía de dejarlo, porque yo te lo digo, yo también me sentí así. Por eso te hablo con cariño. Si yo hubiera tenido a alguien que me hubiera podido, tú sabes, hablar, como lo digo en muchos videos, y estar ahí más conmigo, tal vez ese pecado lo hubiera dejado más temprano. Pero Dios sabe lo que hace, porque a través de eso fueron experiencias que son mi testimonio ahora. Tampoco puedo decir, si tuviera que volverlo a pasar, con mucho gusto lo tendría que volver a pasar para que yo testificar, porque a través de esos testimonios el Señor, a través de mi boca, ha podido salvar vidas.
Eso, la gloria y la honra para Él. Bueno, quiero leerte el versículo 51. Vamos a Salmo 51. ¿Qué es lo que dice el Dios del arrepentimiento? Leemos su palabra en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Dice el encabezamiento, dice arrepentimiento y plegaria, pidiendo purificación. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a tu multitud, a tu multitud. Déjame leerte aquí, perdón. Este es el salmo de David cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. O sea, cuando David cometió el adulterio con Betsabé, de aquí viene ese arrepentimiento que él sintió de verdad, después de lo que había hecho, ¿verdad? Después que mató al soldado, me acuerdo el nombre ahorita, pero puedes leer la historia, al soldado que lo puso al frente, que era el esposo de Bathsheba, para que muriera, para él, tú sabes, secretamente hacer lo que estaba haciendo, cubrir el adulterio con esta Betsabé. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, llévame más y más de mí, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido junto en tu palabra, y he tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Oye esto, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, en tu relación personal con el Señor, la intimidad que tú tienes en secreto, donde nadie lo sabe, donde nadie tú oyes tus oraciones, tú solito y en el Señor. Y en el secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantaré mi lengua a tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre su altar. Estamos viendo aquí el quebrantamiento de un hombre arrepentido. Este es un quebrantamiento que viene de lo más íntimo de su corazón. No son esos tipos de arrepentimientos superficiales que, por ejemplo, pides hoy perdón y mañana estás haciendo la misma cosa. Pides perdón hoy y mañana estás haciendo la misma cosa. Aquí David tenía un gran arrepentimiento, porque acuérdate que durante la vida de David, él y Dios como que eran uno. Él tenía una intimidad con Dios grandiosa, que él lo ponía todo, incluso cuando era rey y todo. Imagínate, con las ocupaciones que era un rey, como decir un presidente ahora, de tomarse 3 veces al día oración, por más ocupación que él tendría, de tomarse 3 veces al día estar orando. Imagínate cómo él mantenía su relación con el Señor en una estima alta, no como cualquier cosa, como que le damos lo que es el tiempo que le damos. No, él ponía a Dios en todo, y cuando esto vino, él sintió el quebrantamiento, él sintió el arrepentimiento, él sintió la separación que ese pecado había creado en su alma con la amistad, porque era una amistad.
no es una religión, es una amistad. Cuando tú amas a Dios de verdad y queremos estar en obediencia, lo hacemos por amistad. Lo hacemos por respeto, porque es nuestro Padre. Por todo lo que nos ha sacado, por sus bendiciones que hemos podido mirar, disfrutar, el testimonio que se ha convertido en nosotros de nuestras tribulaciones, de nuestros problemas. Ahora tenemos un testimonio que podemos decir, he sentido la presencia de Dios, he mirado la presencia de Dios, he soñado, el Señor me ha dicho esto, el Señor este encuentro. Tenemos muchos como encuentros como el árbol del fuego, ¿verdad? En la historia de Moisés, muchos momenticos así que marcaron nuestra vida. Entonces, como una persona, ¿verdad?, que ha tenido esos momentos con Dios, que nos podemos identificar mucho de nosotros, les abrimos la puerta al pecado. Y cuando le abrimos la puerta al pecado, como estábamos en el video de ayer, todo es delicioso, todo es sabroso, todo es rico y se siente mejor. Pero cuando el momento que cometes el pecado, han pasado 10 minutos, han pasado 20 minutos, y si tú eres una persona de convicción que ha tenido una relación con Dios, porque las personas superficiales nunca van a entender lo que yo te estoy hablando, porque nunca han tenido ese encuentro con Dios. Nunca van a sentir ese quebrantamiento de verdad que viene del corazón, porque viene de una relación, no de una religión. Es muy diferente ahí. Y entonces el Señor, ¿verdad? Al poner todo, al yo estar leyendo esto y estar en la presencia de Él, que fue lo que dije ayer, que me había tomado 3 días de ayuno, Él hablaba muchas cosas de esto y yo le decía siempre, yo siempre que vengo a dar un video, le digo, Señor, ¿qué es lo que necesita tu pueblo oír? Porque palabra la podemos dar, pero Él sabe la persona que se va a poner play al video, el que le va a dar dale al video. Él sabe de antemano. Aunque sea una persona, puedes mirarlo como decir 10, 20 personas, 100 personas, y tal vez sea una que le impacte, pero tal vez el Señor sabía que esa persona es la que va a impactar. Porque yo muchos videos a veces miraba y no todo me impactaba, pero a veces sentía que, oh my gosh, sentía como que Dios había bajado propiamente del trono a través de la boca de esa persona. ¿Por qué? Porque el Espíritu reconoce el Espíritu de Dios al Espíritu de Dios en esa persona. Y es cuando uno dice, pero ¿por qué siento que esta palabra está confrontándome? ¿Por qué siento que esto es como que esa persona me está hablando a mí? Claro, porque el Espíritu está dando la palabra, que el Señor sabía que alguien la iba a recibir. Y nos pone por eso a dar testimonio de las cosas que hemos vivido, nuestro testimonio, nos pone a las personas que son, como por ejemplo, maestros, pueden enseñar la palabra, porque ese es sus 5 ministerios. Sabemos que está el maestro, y el maestro es una persona que quebranta la palabra, tú sabes, le da un significado que lo lleva a lo más profundo. Yo no soy maestra, yo hago mi mensaje, soy obediente a lo que el Señor quiere que yo hable. El Señor a mí lo que me habla más que todo son sueños proféticos y cosas proféticas, ¿verdad? Entonces no soy maestra, pero al estar con los sueños proféticos y estando en la presencia de Él, me gusta estar en su palabra. Y ahí donde Él me dice, da este versículo bíblico, y que te digo que mis sueños son muchos linkeados con los versículos bíblicos, los números que Él me manda muchas veces a ver. Los mensajes que Él ha puesto, ¿verdad?, es para que su pueblo se pueda arrepentir. Porque si no tienes un arrepentimiento, créelo, que las cosas buenas que Dios quiere darte, puedes estar llorando como el niño que lloraba con el lobo, que lloraba y lloraba, y ahí lloraba, llega un punto que ya no se te cree. Y en la misericordia de Dios, en su amor infinito, te podrás encontrar que muchas veces te resolvió problemas, aún estando en pecado, por su misericordia y su amor. Pero no todas las veces. Llega un punto que miramos ayer en el video, donde la cara de Él se voltea. Él ya no puedes escuchar las oraciones, te di demasiados versículos bíblicos que puedes mirar. Quiero brincar ahora, quiero llevarte vamos a ir a Salmo 32:5. Este lo cubrimos ayer. Salmo 32:5, el 6, y dice, mi pecado te declararé, y no encubriré mi iniquidad. Llega un punto que ya tienes que cansarte de ese pecado, tienes que cansarte de lo que estás haciendo, y de verdad tener ese arrepentimiento de verdad de corazón, donde dices, tú sabes qué, voy a dejar ese adulterio, voy a dejar a esa mujer, voy a dejar ese hombre. ¿Por qué? Porque está destruyendo mi casa. Aunque ellos no se hayan dado cuenta todavía, Dios lo sabe todo. Y quiero hacer mis cuentas nuevas con Dios antes de que este año termine. Primero con Dios y después con mi familia.
Quiero hacer las cosas buenas. Estoy haciendo algo individuo en mi trabajo. Quiero hacer las cosas buenas. Porque el arrepentimiento, créelo, que muchas veces en la misericordia Dios hace que tal vez si se iba a hacer público, tan público como un periódico, tal vez Dios te protege de que no llegue a ese nivel. Incluso también. Porque te da la oportunidad que tu pecado no sea revelado. Hay muchos versículos en la Biblia donde dice que si no confiesas tu pecado, el pecado tuyo te encontrará y va a ser público también. Eso dice, mi pecado te declararé y no encubriré mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Wow. Vamos a ir a una de las cosas que hace cuando tú confiesas el pecado. Te da una liberación del alma, donde la ansiedad, la depresión, los intentos de suicidios, todo eso se va. Porque esos son parte, acuérdate que miramos uno de los versículos ayer, cuando la mano pesada de Dios viene a tu mano, trae enfermedad físicamente. Lo miramos en 2 o 3 versículos bíblicos, donde te habla que físicamente esas enfermedades que tú tienes a veces son por el pecado. Y el pecado, muchas de las personas que sufren mucho es el pecado de falta de perdón, el odio. Y van y los huesos, hay un versículo, mira el video de ayer, donde te habla de los huesos, cómo se van gastando a través del pecado. Dios sabe lo que hace y la manera que ha creado este cuerpo y la manera que ha creado este corazón para nosotros tener una relación con Él, estar en comunión con Él. Y cuando eso es quebrantado, hay consecuencias mentales, ansiedad, depresión, intentos de suicidio, tormentos espirituales, que vienen los demonios a estarte atormentando día y noche, no puedes dormir, te da insomnia. Todas estas cosas son mentales y físicamente en el cuerpo, a través de su palabra. No mi opinión, la opinión de un pastor, ni nada, a través de la palabra de Dios. Cuando violamos las instrucciones y no somos obedientes a su palabra. Que todos pasamos, por eso Dios nos da para poder tener un testimonio. Pero llega un punto que tienes que cansarte de eso. ¿Por qué? Porque en el pecado, lo que miramos en el video de ayer, no solo a ti te afecta, sino afecta a las personas que tienes alrededor. Y eso ya cuando ya eres una persona cristiana, te debe quebrantar un poco más. Porque ya no eres tú solo, sino el pecado cuando se descubra qué es lo que va a hacer a mi alrededor. Mi comunidad cuando lo sepa, mi familia cuando lo sepan, las amistades en mi trabajo cuando lo sepan. Mira el video de ayer, muy importante. Sobre el pecado, cuando lo confesas, trae una liberación espiritual, una liberación físicamente de las enfermedades también. Te quita de la culpa, de la vergüenza. Y no dejes que Satanás te robe el tiempo de confesar tu pecado. Porque eso es lo que hace Satanás. Hacerte sentirte como tranquilo, como que no estás haciendo nada malo para que lo sigas disfrutando. Y lo que miramos en el video de ayer es que en esos momentos se aprovecha para que tú tengas un accidente. La manera más fácil de que tú mueras en pecado. ¿Y cuántos accidentes al día pasan? Haz la tarea y míralo en el internet para que te quedes con la boca abierta. Proverbio 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿De quién? De Dios, la misericordia del Señor. Que fue lo que hizo David en el Salmo 51. Vamos a ir a Romanos 6:22. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Estar en pecado nos roba la oportunidad, como dijo Juan, de seguir corriendo esta carrera. Porque ahí entre medio de la carrera, en cualquier momento, estamos en las mercedes, como decir, en las manos riendas totalmente de Satanás. A que venga a destruir tu casa, tu matrimonio, tu finanza, tu salud,
todo cuando estás en pecado. Ahí tú no puedes escoger, toca esto, no toque. Ahí Él tiene permiso de tocar todo lo que Él quiera. Cuando estás en pecado, porque estás en rebelión contra Dios. Y más si todavía eres una persona que sabe de Dios y quieres cubrirlo. Lo estás cubriendo de otras personas. Pero ¿cómo tú crees que Dios, tu Padre, está en el trono? Porque yo era ignorante así cuando era bebé en Cristo, ¿verdad? Creyendo estar en pecado, estar haciendo oraciones como en el video de ayer que dijimos, y querer que Dios nos responda estando en pecado. Esa es la más mentira del diablo, satánica, que nos pone en nuestra mente, de ignorancia. Y después ahí es cuando nos volvemos rebeldes, más rebeldes, porque creemos que podemos jugar con el Señor. Un día pedimos sí, perdón, otro día no pedimos perdón. Y así estamos jugando con el pecado de un día para otro. Un día me siento bien, un día me siento mal, y jugamos con el Señor. Y así te quiere tener el enemigo, para que después las oraciones, tú crees que ahora le estás orando al Señor, porque hoy tuviste una emergencia, entonces te arrepentiste. Lo volviste a coger 2 días después. Tuviste otra emergencia, te arrepentiste, lo volviste a coger 2 días después. Y así te quiere tener el enemigo. Y cuando vuelves a ver, ya esas oraciones, ya ni siquiera el Señor las está oyendo. Y entonces ahí es donde le pasa el error, que muchas personas comienzan a endurecer su corazón contra Dios cuando ellos fueron los culpables de tener el pecado, pero quieren culpar después a Dios. Y ahí es donde miras tanta gente que fue a veces cristiana y se volvió mundana al mundo de regreso, que hablan mal de Dios, pero no te dicen la verdad. Es como una persona narcisista. Hace lo que él quiere, las maldades que hace, pero nunca dice su parte. Siempre va a esconder la parte de que él hizo, como dicen en inglés, el role que él jugó en esa escena. Vamos a ir a Salmo. Me salté ese. Dame un segundito. Dame un segundo. Creo que me brinqué este. Oh, no, es el que acaba de leer, perdón, me confundí ahí buscando los en inglés y español. Quiero leerte el Salmo 32:8. El 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Estos 2 últimos versículos que te voy a leer es como el Espíritu Santo te ayuda a que tú no lo tienes que hacer solo. Lo único que Él necesita es que tú dejes el pecado. Después Él te va a ayudar y enseñar el camino que debes de tomar, poco a poco, como tu amigo. Pero para tener ese amigo y poder oír a tu amigo, tienes que tener intimidad, ¿verdad? Porque es como que tú tengas una amistad físicamente. ¿Cómo se llegan a conocer, verdad? Dialogan, hablan por teléfono, salen por ejemplo, a comerse una hamburguesa, salen a la iglesia, salen a hacer estas cosas. Hay una comunicación. Tú comunicas, esa persona responde. Esa persona habla, tú respondes. Lo mismo es así la relación con nosotros, con Dios. Y este camino, el Espíritu Santo, Jesucristo murió en la cruz por nosotros y nos ha dejado el Espíritu Santo de nosotros. Que este caminar no lo tenemos que hacer solo nosotros. Tenemos ayuda, Él es el que nos enseña, Él es nuestro maestro. Eso no tienes que tener miedo. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a lograr? El pecado no se deja en tu propia fuerza, porque es imposible que tú lo puedas hacer en tu propia fuerza. El pecado lo vas a hacer en la fuerza que te da el Espíritu Santo, para poder decirle no a esa tentación, para decirle no. Cuando hay una persona venga, tú vas a poner, como le dicen en inglés, boundaries. Déjame buscarlo en español, que siempre se me confunde ese, que es muy importante. Vas a poner límites. El Espíritu Santo te va a enseñar cómo ponerle límites a las personas, incluso a tu familia.
a las personas en tu trabajo, a las personas cercanas. ¿Por qué? Porque cuando tú pides perdón y te arrepientes, el propósito es no volver a esas cosas. Tienes que comenzar a aprender a poner límites. ¿Qué tipo de límites tienes que aprender con ciertas personas, aún con tu familia, para que no puedan ser piedra de tropiezo en tu caminar con el Señor mientras ellas lo reciben? Porque primero a veces Dios te va va a tocar tu corazón primero para que tú vengas y para que tú seas un ejemplo en tu caminar, con tu carácter, con tus frutos, la manera que tú actúas, y así después tú te vas ganando poco a poco tu familia. El otro versículo bíblico que quiero compartir contigo es Juan 14:26, y dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, que es lo que te estaba diciendo en el otro versículo también, y os recordará todo lo que yo he dicho. Cuando nosotros comenzamos a leer la Biblia, la palabra de Dios, hay momentos que nos sentimos apretados o algo y estamos tentados a hacer algo, y de repente cuando tú lees tu Biblia, el Espíritu Santo viene y te recuerda la palabra de Dios y te dice: no hagas esto, y te da el versículo bíblico y se te viene. Él es tu amigo, Él está dispuesto a ayudarte. Su mayor deseo es que tú lo busques, que tú clames a Él. No sé cómo lo voy a hacer, Espíritu Santo, necesito que me ayudes a dejar este pecado, dejar esta relación que sé que es tóxica, que no la puedo dejar. Señor, sé que no estoy recibiendo lo que mi esposa o mi esposo me dan. Señor, ayúdame a dejar esta relación, ayúdame a cómo confesarla. El resultado, Señor, te lo pongo en tus manos, a que tú ahora puedas restaurar esta relación, que cuando yo lo diga y mi corazón esté limpio, Señor, que yo me preocupe primero por relación contigo y después tú sabrás lo que tienes que hacer. Porque muchas veces el pecado, como estábamos diciendo en el video de ayer, el enemigo, su mayor poder es de mantenernos en culpa. Ahora, si como has estado en pecado, ¿qué tal si tu esposa se entera? ¿Qué tal si tu esposo, si tus hijos, si el patrón del trabajo? Vienen todas estas cosas para mantenerte en una cautividad espiritual, mentalmente. Eso te agobia, te pone enfermo, y después esa enfermedad no es mental, pasa a tu cuerpo. ¿Qué significa? Lo busqué en el diccionario, claro que yo lo sé, pero sentí ¿qué significa ser consolador? En lo que dice en el diccionario, dice que consuela, aplicado a persona o usado también como un sustantivo. Y las palabras similares son un alentador, un reconfortante, un confortante, un consolativo, un consolatorio. Esas cosas son lo que es el Espíritu Santo. Tu consolador, Él te va a ayudar en estos tiempos difíciles, que tienes que salir de ese pecado, decir la verdad, liberarte en esa cárcel enferma mentalmente que te tiene. Y no solo mental, físicamente. Está acabando con todo alrededor, la protección de Dios en tu vida, la protección a tu familia, a tus hijos, a tu trabajo, a tu ministerio, al bendecir el trabajo de tus manos. El pecado toca todas estas áreas. Nadie quiere oír un video cuando te dicen, miren el encabezamiento que dice pecado, pero quieren oír palabra profética, quieren oír todo esto y lo otro, porque las cosas que confrontan, créelo, el espíritu que está atormentando a la gente que está en pecado, en cuanto mira videos, como lo dije en el video de ayer, que dice pecado, como que te hace pasarlo rápido. Porque sabe que si tú le das ahí, ese es el poder que trae la liberación. La verdad de Dios trae liberación. ¿Qué significa confesar? Dicho de una persona, expresar voluntariamente sus actos, ideas o sentimientos verdaderos, usando también como pronominal. Eso es lo que significa confesar. Y palabras similares a confesar podemos ver: declarar, revelar, admitir, expresar, descubrir, reconocer, testificar, decir, contar. Estas palabras son al confesar tu pecado. Después busqué qué significa renunciar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos con un corazón arrepentido, que estamos dispuestos a cambiar, y el Señor lo sabe, así que cuando tú estés listo para arrepentirse, lo vas a ver si lo estás haciendo de mentiritas o de verdad.
porque es la única persona en todo el mundo que va a saber las condiciones de tu corazón y por qué lo estás haciendo. Ahí sí que no le puedes esconder nada a él. Y dice, por cuando venimos al pecado, vamos a renunciar, y arrepentidos al pecado, vamos a hacer confesar, renunciar y después cerrar puertas. Y así eres totalmente libre, para que entonces Dios comience el trabajo de restaurar todo lo que está quebrantado a través de ese pecado. Y sobre todo, primordialmente, Él comienza a restaurar tu relación con Él, que debe ser lo primordial. Renunciar significa hacer ejación voluntaria, dimensión o apartamiento de algo que se tiene o se puede tener. Y palabras similares a renunciar es dejar, abandonar, dimitir y cesar. Estas son las cosas. Yo quería dejarte este mensaje. Hablamos que lo que afecta obviamente es el pecado, afecta, como lo miramos en el video de ayer con más detalle, afecta tu relación con el Señor, la amistad, la protección, tu provisión, el favor de Dios. Todo es afectado a través del pecado, y las puertas que le abres a Satanás a través del pecado, él tiene la legalidad de hacer con tu vida, zarandearte como dicen él, lo que le dé la gana. Y miramos en otro versículo en el video de ayer cómo Dios aparta la cara de él en muchos versículos, que ya tus oraciones ya no le llegan a él, hasta que tú decidas arrepentirte de ese pecado y dejarlo. Él no vuelve a ver a tu lado. Tu ministerio, tus niños, tu matrimonio, tus finanzas, el trabajo de tus manos, tu salud, todo es comprometido por este pecado. No quiero alargarlo. Puedes mirar este video acompañado con el otro. Mira en la lista de videos, fue el video propiamente de ayer que decía pecado, tiempo de ser libre, y esta es la seguición para cerrar, porque queremos hablar de algo, pero también queremos dar la solución. ¿Cómo puedes ser libre? Este es el mensaje. ¿Cómo puedes ser libre? ¿Cómo puedes restaurar esa amistad que tenías con el Señor? Ese amor, esa pasión que tenías con tu papá. Que vino el enemigo con las puerticas abiertas que dejaste, y cuando vino ya entró por tu casa y se sintió dueño. Yo oro en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, que el Señor te dé la fortaleza para decirle no al pecado, para que el Señor te ayude en estos momentos dolorosos, en estos momentos difíciles de poder tomar una decisión. Yo oro para que el Señor te dé una valentía que solo puede venir del Espíritu Santo, una valentía sobrenatural, para que le puedas trazar la línea hoy, no mañana, hoy, en cuanto tú estés oyendo este video, que le puedas trazar la línea a Satanás y decirle, hasta aquí llegaste el día de hoy. Esa es mi oración por ti. Yo oro para que el Señor te lleve a una mayor profundidad de saber con delicadeza y sabiduría, y entenderlo profundamente, qué es lo que deja el pecado y hasta qué nivel el pecado te aleja y te aparta, obviamente, de la relación con el Señor. Yo oro para que el Señor abra tus ojos espirituales a lo que está pasando espiritualmente cuando tú le has abierto las puertas al pecado. Yo oro para que el Señor te hable en sueños y visiones y te deje ver lo grave que es estar en este pecado y poder tal vez no levantarte mañana, por la gran misericordia que has tenido hasta el día de hoy, que te ha salido con la tuya, bueno, en tu mente, ¿verdad? Pero yo oro para que el Señor que haga en tu corazón un quebrantamiento tan profundo, que te pueda ver tus errores y que no sigas siendo soberbio. Yo oro para que el Señor pueda restaurar esa relación, esa comunicación, esa amistad, ese amor, de tú recibir el amor, tu primer amor, que es el Señor. Yo oro que para todo miedo y toda voz satánica que trate de susurrarte, estas son las consecuencias, no lo hagas porque ahora vas a quedar en pena, ahora vas a quedar aquí. Yo oro en el nombre poderoso de Jesucristo Santo y callo esas voces satánicas en tu mente. Y yo le oro al Señor
que te dé ese tipo de valentía como que tenía Josué. Era un hombre que tenía una valentía tan grande. Y yo oro que esa valentía entre en ti para tú poder confesar el pecado a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a quien tengas que confesarlo. ¿Por qué? Porque tu Padre nunca te ha abandonado y no te va a abandonar, sabiendo el corazón quebrantado que tienes para hacer las cosas buenas. En el nombre poderoso de Jesucristo, esa es mi oración para ti, hermano o hermana. Sé libre en el nombre de Dios de este pecado, para que tu casa, tus finanzas y sobre todo, porque esas son cosas materiales, sobre todo tu relación con el Señor pueda fluir y puedas entrar en un año bendecido, para que lo que se viene para muchas personas que van a quedar y van a escuchar, no van a escuchar los mensajes de pecado, pero que lo han escuchado de algún otro lado, tal vez no de mi video o mi boca, pero lo han escuchado, porque Dios ha estado por los últimos 2 años a estar a su pueblo, arrepiéntase, arrepiéntase, arrepiéntase. Mucha gente no han querido escuchar. No te quedes atrás. Tengo un video que se llama No te quedes atrás, que viene también. Arrepiéntete mientras puedes el día de hoy. Mucha gente muere en la cama con taquicardias, problemas del corazón y ataques del corazón, provocados por demonios. Que científicamente el doctor dice tuvo un heart attack. No, son opresiones demoníacas para que tú mueras en tu pecado y no tengas la oportunidad de confesarlo y restaurar esa relación con el Señor. Yo espero que este mensaje te haya bendecido, lo tomes en cuenta y te quiero mucho como tu hermana en Cristo. Bye bye.